Más allá de la cuarta dimensión. Estos aparatos raros que usted llama platos voladores, nosotros fenómenos ovni o naves extraterrestres, están conformando en los últimos 40 años de investigación un impacto de conciencia en usted. Un impacto de conciencia porque algo extraño a nuestra cultura, a nuestra ciencia, a nuestro conocimiento ha empezado a incursionar en los cielos, ha empezado a bajar al planeta Tierra y de pronto también sale el tripulante de estas naves extraterrestres a caminar el planeta Tierra. Y se conforma en los últimos 40 años como un impacto de conciencia y que se ha convertido en los últimos años todavía en un impacto sociológico. Ya no queda región del planeta Tierra en que alguien haya visto estos aparatos extraños o haya visto el descenso de un ser extraterrestre en el suelo planetario. Y son testigos de distintos niveles sociales, culturales, intelectuales, que ven a estos aparatos extraños. Y ese impacto de conciencia, este impacto sociológico, quizá fui descubriendo a través de la investigación algo más importante. Es un transformador de las creencias humanas. Porque este aparato raro, esta nave extraterrestre, viene con un tipo de cultura, este tripulante trae un tipo de cultura distinta quizá a la nuestra, para nuestra actualidad, pero que forma parte del ancestro cultural más antiguo del hombre planetario. Y por eso cuando a veces hablamos de la vida extraterrestre y de pronto pasamos a investigar la parapsicología a través de los contactos telepáticos o del mundo invisible, cuando de pronto también nos dimos cuenta que la numerología tenía una razón de ser a través de los números, porque el señor Pitágoras hablaba de esta realidad de los ovnis, cuando Séneca allá en Roma también hablaba de estos aparatos extraños, era otro gran numerólogo. Y de pronto también la astrología, rescatada del periodo de las sombras de la astrología, cuando el cartesianismo, la ciencia clásica y ortodoxa la había arrinconado totalmente y de pronto surge como una ciencia madre. Cambiamos la realidad de la astronomía, los nombres de los astros, por la astrología, el estudio y tratado de los astros. Todos los astrónomos de la antigüedad primeramente eran astrólogos. Claro, este cartesianismo lo había dado vuelta, este concepto, y el tarot, que no solo es las barajas que pueda tener, tirar alguna cartomante, sino que tiene la filosofía de todo, la filosofía también del Hermes Trismegisto. Y este puntapié inicial, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestra actualidad, que trae el fenómeno ovni, está indicando esta transformación de las creencias humanas para bien y para darle una apertura mental que algunos cada vez más reconocen y otros todavía se niegan a reconocer. Más allá de la cuarta dimensión. Los hechos y las investigaciones desconocidas del hombre y el universo. El punto exacto cuando el futuro es presente y lo aparentemente mágico de la realidad se convierte en verdad. El encuentro de usted con Fabio Serpa y su profesional equipo de especialistas, que junto a la coordinación documental de la revista mensual Cuarta Dimensión, estudian, analizan y documentan para usted. Premio Argentores al mejor programa radial. Existe un desafío permanente ante lo insólito. Algún misterio escapa a nuestro conocimiento actual. Entonces, investiguemos.
Doctor Norberto Arias, médico. ¿Y qué decís de estos curadores, estos sanadores que han proliferado en los últimos tiempos? Bueno, hay que tomar con mucho cuidado, con mucha prudencia. No se puede fanáticamente uno aceptar o entusiasmarse. Pero algunas cosas he tenido oportunidad de estar con curadores filipinos, concretamente con Emilio Laporga. Supuestamente según el doctor Hans Negle Osgård de la Universidad de Zurich, que yo participé en un congreso de parapsicología con él, realmente es Laporta es importante. Y hay dentro de, con todo respeto de las chantadas que se hacen, no en este caso, hay casos rescatables, este es uno de ellos, ¿no es cierto? Donde es asombroso, la ciencia no podría explicarlo hasta ahora, seguramente en algún momento lo podrá hacer, hechos como que mediante una concentración de energía pueda hacer una incisión sin tocar al paciente. Eso, si yo no hubiese estado al lado y si no hubiese utilizado mi propio dedo para proyectar energía y hacer una incisión sobre la piel del paciente, no una vez sino varias, no lo hubiese creído. Aún hoy, mi razonamiento lógico, vos sabés que estamos formados en una escuela científica, en algunos momentos me hace vacilar, pero evidentemente no fue una alucinación. Además he tomado muestras de lo extraído a esos pacientes. Quiere decir que en muchos casos, mediante métodos no convencionales, que rompen totalmente con lo que nosotros conocemos, a veces hasta parecen agredirnos en la forma en que se presentan, se podría ayudar, y seguramente nosotros vamos a seguir todas estas historias clínicas a ver si realmente los resultados son positivos. Ya hay algunos resultados positivos, dan que pensar. Por lo tanto, nos hace revisar todo nuestro conocimiento en el sentido de una apertura. Es importantísimo comenzar a tomar otro tipo de campos, no encerrarnos en una ortodoxia ciega. Además, es lo que conoce ahora como heterodoxia, ¿no es cierto? Que está más claro, tal vez la heterodoxia, tal vez ver cuáles son los elementos que pueden contribuir a ayudar a que un ser humano se cure, que un ser se cure, y directamente emplearlos sin temores. Siempre que sea... Sin miedos a priorísticos. Claro, sin miedos a priorísticos, sin dogmatismo, sin ideas extrañas, en el sentido que, bueno, porque uno da un yuyo, que es un curandero en el mal sentido, y no es así, porque aún la medicina ortodoxa está usando antibióticos que derivan de hongos, y está usando digital que deriva de la digitalis purpúrea, y parecemos olvidarnos de esas cosas. Comenzamos tomando elementos de la naturaleza, después entramos en una soberbia tal en la cual nos creemos dueños de la verdad absoluta, y a la larga tenemos que tomar conciencia que tenemos que volver a esa naturaleza, y tenemos que respetar aún al intuitivo, que manejando su energía, manejando su senso percepción y su capacidad y su cariño por el semejante, muchas veces puede ayudar. No decir es el gran curador que puede curarlo todo, tal vez no sea así, pero sí puede ayudar y podemos aprender de ellos. A vos te consta que trabajando con grupos de aborígenes en distintos lugares, ya sea en la cordillera o en la selva, hemos podido acceder a formas de curación que nosotros somos incapaces de hacerlo. Además, prácticamente carentes de medios de todo tipo en cuanto a lo farmacológico. Y esta gente nos ha demostrado que puede realmente ayudar a curar. Y ¿sabes por qué también, Norberto? Yo creo que nos hemos olvidado de la naturaleza, y la madre de todo esto es la naturaleza. Es un poco el famoso macrocosmos, microcosmos, ¿no es cierto?, que estábamos hablando. Yo, lo hemos comentado muchas veces, a los indios Uga Mongulala en el Amazonas, veía sacando de los cardos, que hay tantos, de las tunas que hay ahí tanto, el Amazonas sacaba la espina, claro, y utilizaba la digitopuntura y la acupuntura. Claro, exacto. Y aún así, fíjate, Fabio, que el verdadero digitopuntor o acupuntor tiene que conocer la técnica perfectamente, pero aún así predomina la sensopercepción.
para ubicar el lugar del desequilibrio. Exacto. Porque yo he estado 8 años en anatomía, por ejemplo, en la cátedra de anatomía y medicina, y sin embargo sé que es prácticamente imposible establecer un punto fijo de acupuntura, porque con 1 milímetro de distancia ya sería otro nadir, otro lugar. Pero hay un instinto, como un olfato, que el ser humano de repente rescata, ¿sí?, en todo este racionalismo, en esta lógica, sí. Y entonces paulatinamente nos vamos encontrando con cantidad de cosas que nos están diciendo esa naturaleza. Exacto. Que nos hemos olvidado. Claro, eso claro. Es lo fundamental. Claro, y realmente hay que animarse, hay que dejarse de esos monstruos sagrados que se separaban en el pseudo altar y decían, bueno, yo soy el dueño de la verdad, el gran profesor, el gran académico, lleno de títulos. Eso no sirve. Realmente el que quiera ayudar a su semejante tiene que ser naturalmente humilde, tiene que entender la esencia de los demás para poder llegar a ellos. Ya toda esa forma, toda esa farsa, todo eso ya no va. No. Claro, exactamente. Doctor Norberto Arias, Universidad de Buenos Aires, República Argentina. Solamente un hombre que está frente a otro hombre y lo quiere armonizar, lo quiere equilibrar. Parece imposible que un desierto pueda esconder uno de los secretos más grandes del mundo. Aún aquí en esta tierra estéril permanece el sorprendente enigma, las grandes pirámides del antiguo Egipto. Algunos les llaman tumbas, otros dicen que eran faros para los antiguos hombres del espacio, otros todavía creen que son generadores de energía. El secreto de las pirámides ha eludido a los hombres por miles de años. Si ellas fueron únicamente tumbas para los faraones, ¿por qué nunca se ha encontrado una momia en ellas? Sabemos que los antiguos construyeron grandes templos a las fuerzas que ellos creían regían sus vidas después de la muerte. En lugares sagrados cerca de las pirámides, los egipcios preparaban a los más importantes de sus ciudadanos para un viaje a la vida eterna. Ninguna otra civilización antigua prodigó tanto genio venciendo al tiempo, venciendo a la muerte. ¿Es posible que los egipcios hayan triunfado? Rara vez los sueños y la sabiduría de una civilización se unen en un solo trabajo. Eso pasó una vez hace mucho tiempo. En la pura y simple geometría de las pirámides, el antiguo Egipto pudo haber encontrado respuestas a profundos misterios. Les toca a los hombres modernos descubrirlos. Al Cairo generalmente se le llama la capital intelectual del mundo arábigo. Es una reputación fundada en la antigüedad. A pesar de la superpoblación, pobreza y conflictos del presente, el Cairo está irrevocablemente encadenado a su brillante pasado. En las afueras de la ciudad están los recuerdos de un increíble sueño. Desde el ápice de la Gran Pirámide de Keops es todavía posible, después de 4000 años, ver ruinas de los templos alojarse al pie de su antigua compañía, la pirámide de Kefren. Hace mucho, un número incierto de personas y una inmensa cantidad de material se necesitaron para construir los monolitos. Los egipcios deben haber tenido muy buenas razones para sacrificar tanto. ¿Cuáles eran? Cuando estaba terminada la Gran Pirámide era de blanco brillante y estaba cubierta con una capa de algún material especial. La capa pudo haber sido granito pulido o también oro. Más alta que un edificio de 40 pisos, la Gran Pirámide era un temible monumento a alguna orden mayor, de algún indomable mundo desértico. Todavía es temible después de más de 40 siglos. A través de los siglos, los misterios de las pirámides han inspirado muchas teorías. Entre ellas, la idea de que las pirámides son la primera base, restos de la colonización de la Tierra por extraterrestres. Otros creen que las pirámides son gigantescos faros o colectores de algún curso de energía secreta.
Cualquier cosa que haya sido hace 4000 años es ahora el más perplejo monumento en el mundo. ¿Qué verían en ella los constructores? Hay una amplia evidencia de que los antiguos estaban fascinados con el tiempo y el ritmo de la vida a lo largo del Nilo. Cada año sus granjas eran renovadas por los ricos depósitos que fluían del río. Si el abono podía ser revivido, ¿por qué no el espíritu y el cuerpo del hombre? Las pirámides deben haber jugado una parte primordial en la búsqueda de la inmortalidad. Cualquiera que fuera su función, la historia nunca ha visto tan total perpetración de los poderes del hombre y los recursos en una sola tarea por tanto tiempo. Para cada trabajador en las canteras o en los sitios de construcción, se necesitarían más para proveer de comida y otros servicios requeridos para tan vasta empresa. A menos que los antiguos tuvieran otras formas. Otras grandes civilizaciones construyeron montañas artificiales. Ellas alcanzaron más arriba del pabellón de la jungla de Yucatán y América Central. Eran pasos a las estrellas. Pero ninguna ha inspirado la intensa curiosidad que han inspirado las pirámides de Egipto. Parte del secreto de los egipcios puede ser que la de ellos fue la única civilización que perfeccionó la verdadera pirámide. Ese brote de genio aparentemente ocurrió en el tercer milenio antes de Cristo en un lugar llamado Saqqara al oeste del moderno Cairo. Un faraón llamado Sócer dirigió la primera pirámide egipcia conocida. Si la pirámide de Sócer tenía la intención de ser una tumba, era bastante rara. Las tumbas habían sido previamente simples estructuras de lodo y ladrillo. Nunca habían sido hechas de piedra y puestas una encima de la otra. El siguiente paso en la evolución de la verdadera pirámide fue crear una suave apariencia en una pirámide derecha. El intento fracasó y la pirámide se derrumbó. Únicamente el corazón central quedó en pie. El desastre ocurrió cuando el trabajo estaba avanzado en otra pirámide. Teniendo presente la lección, el arquitecto obviamente cambió a un somero ángulo, creando así la llamada pirámide inclinada. Las pirámides vecinas se renovaron y construyeron en el mismo ángulo somero que la parte alta de la pirámide inclinada. Los experimentos continuaron quizá por miles de años. Increíblemente 80 estructuras sobrevivieron, proveyendo vívidos ejemplos de la evolución de la pirámide. Los días de gloria de la edad de la pirámide fueron alrededor del año 2500 a.C., cuando el faraón Keops ordenó que se construyera una pirámide en Gizeh. Los ángulos fueron rectos y la escala gigantesca. Keops, sucesor de Kefren, construyó otra pirámide cerca. Es un poco más pequeña, pero no menos perfecta en simetría y diseño. La creencia ortodoxa es que las pirámides fueron construidas usando largas rampas de ladrillo y tierra. Las mismas rampas estaban construidas en suaves ángulos para que esa enorme masa de trabajadores pudiera jalar los enormes ladrillos de construcción hacia arriba. Esta tradicional creencia sostiene que una vez que el corazón de la pirámide estaba terminado, el trabajo de la superficie de la pirámide empezaba de la punta para abajo. Las rampas eran desmanteladas conforme avanzaba el trabajo. ¿Cuántos años de trabajo tomarían el mover esos bloques? Cuando el historiador griego Heródoto se paró al pie de la Gran Pirámide en el año 450 a.C., le dijeron que había sido construida en 30 años por una fuerza rotativa de trabajo de 120.000 hombres. La pirámide de Kefren debe haber requerido un esfuerzo similar. Debe recordarse que los egipcios realizaron otras maravillas en su edad de oro. Ellos desarrollaron la cirugía conjurando los movimientos de las estrellas y trabajaron con matemáticas avanzadas. Lo que los antiguos realizaron fue aparentemente sin la ayuda de garruchas o poleas con aparejos. Está claro que los egipcios habían desarrollado el poder de sus mentes en alto grado. La ciencia solo empieza a aprender lo que esos poderes pueden significar. El simple y sorprendente hecho es que los egipcios constantemente construyeron en una escala colosal. Si tuviéramos únicamente sus monumentos y templos para juzgarlos, tendríamos que asumir que era una raza de gigantes.
misterio guarda la Esfinge? ¿Había algo adentro de la pirámide? En el siglo IX después de Cristo, un príncipe de Arabia llamado Mahmud cabalgó hacia las pirámides sin pensar en su grandeza. Su objetivo era obtener el tesoro. Sus hombres empezaron a trabajar con pólvora y golpeando con pisones. Cuando habían destrozado las defensas exteriores de la pirámide, solo encontraron un laberinto de pasadizos y cámaras. Estaban vacíos. El secreto no había cedido a la fuerza. La Gran Pirámide es única en la complejidad de su interior. Partiendo la pirámide de norte a sur obtenemos esta vista. Nuestra escala está exagerada para ver mejor el diseño. La pirámide descansa en una base central de tierra sin aplanar, quizá dejada como una base para construir los primeros niveles de bloques. La entrada está en la cara norte. 18 metros arriba de la base se extiende un corredor 20 metros dentro de la pirámide, donde se une a otro corredor de 43 metros de longitud. Este corredor lleva a otro pasadizo hacia la llamada Cámara de la Reina y a una galería de 51 metros de longitud y 9 metros de altura. Debajo de esta magnífica galería está la Cámara del Rey, depositaria de uno de los más intrigantes misterios de la humanidad. Los visitantes en la actualidad pueden ver la cámara como estaba cuando fue abierta hace 1000 años. Realmente puede haber sido creada con la intención de que fuera el último lugar de descanso para Keops. Nada se ha encontrado, y el áspero acabado de la parte central de granito puede indicar que los constructores cambiaron de idea. Aquí se juntan unas preguntas sobre otras. Otro enigma es la existencia de túneles que se extienden de la Cámara del Rey y la gran galería a la superficie de la pirámide. Deben haber sido diseñados para ventilación, o quizá hayan trabajado para alinear la pirámide a algún planeta o estrella que podría estar situado a través del túnel en intervalos regulares durante el movimiento de la Tierra. Algunos escritos encontrados de ese tiempo indican que los egipcios tenían conocimientos tan avanzados de astronomía. Esto podría explicar por qué las caras de las pirámides están tan precisamente alineadas con los puntos cardinales del compás. Eso no explica por qué era tan importante que las pirámides estuvieran perfectamente alineadas de acuerdo a las estrellas. Estamos en Más allá de la cuarta dimensión, con Fabio Serpa y su equipo de investigación. Un ser humano, de pronto, cuenta que se ha producido un paro cardíaco y de pronto empieza a ubicarse en ese túnel, que aparecen figuras por él, a veces conocidas y a veces no conocidas, parientes ya muertos. Y en el umbral de allí, una gran luz, y después alguien que le dice que hay que regresar a la vida. Esta vida después de la muerte, que es una existencia más allá de la vida. ¿Qué opinará de esto el doctor Francisco Villanueva, médico psicoterapeuta? Acá puedo opinar como cardiólogo. Muy bien, perfecto, sí. Porque yo he sido cardiólogo durante 13 años. Y como tal, he hecho, imagínate vos, cientos de guardias. Las hermosas guardias. Bueno, en el recuerdo, quedan como lindos recuerdos. Sí. Han sido muy estresantes. Sí, muy estresantes, porque la guardia del cardiólogo es una guardia que está permanentemente luchando contra la muerte súbita. Y desde ese lugar tiene como la función un poco demiúrgica de resucitar, ¿no? Y viven resucitando. Y sí, no Lázaro, sé si vivimos resucitando, sí. Pero yo he resucitado varios, te diría. Lázaro, levántate y anda. Algo de eso. Y mira, en un principio nunca se me ocurrió hablar con mis pacientes sobre este asunto. Hasta que leí ese libro que anda por ahí, La vida después de la vida. Doctor Ramón Moody. Ese libro. Y me llamó mucho la atención. A partir de ahí, siempre que pude intenté charlar con esos pacientes a los cuales
yo he resucitado, entre comillas, es decir, he vuelto a la vida a través de la técnica. Y algunos, muy pocos, se acordaban o podían contarme, y sí constaté que eso que el libro relata de los túneles donde en el fondo hay una luz y donde de repente aparecen imágenes luminosas que los llaman, o que, en fin, todo lo que está descrito en ese libro, más o menos parecido, muy pocos pacientes pudieron hablar de eso. Paralelamente a mi actividad de médico cardiólogo, yo comencé a desarrollar esta otra actividad de médico psicoterapeuta. Como te conté en una charla anterior, el método que yo trabajo, que es un método que trabaja con la imaginación profunda del paciente, me permite a mí conocer el contenido profundo de imágenes de los pacientes. Qué médico del futuro que sos. Porque eso es importante, la imaginación. De Acuario. El hombre de Acuario, exactamente. De Acuario. Bueno, y... hemos aquietado la imaginación, la hemos tapado. Yo creo que ha sido atrofiada por el racionalismo creciente a partir del siglo XVIII, ¿no? Donde a partir de Descartes se mata el símbolo y se privilegia la razón. A Dios gracias, a partir de 1925, donde en Francia se gesta el nuevo movimiento surrealista, simbolista, a partir de ahí empieza el cerebro derecho a ser privilegiado nuevamente, ¿no? Una imaginación creadora del ser humano, fundamental. Exacto. Entonces, volviendo a esto, yo he encontrado en el material imaginario de mis pacientes estas imágenes de túneles a montones. Pero a montones. Pacientes que entran en túneles de distinta calidad, como material, ¿no? De tierra a metales, o tipo minas, o tipo cavernas. Siempre, después de recodos y vueltas, siempre hay una luz al fondo, blanca, encandilante, a la cual salen. Muchas veces son túneles ascendentes, donde salen a un cosmos iluminado, donde se encuentran con imágenes como de un viejo sabio o de un dios que los espera. Eso dentro del imaginario, ojo, ¿no? Claro, en mis sesiones de análisis. Entonces todo esto a mí me ha llevado a ver cómo se puede conciliar esto que yo estaba descubriendo, pues realmente esa calidad de imágenes son asombrosas. Cómo yo podía conciliar estos descubrimientos con lo que cuentan, como está descrito en ese libro, o como que yo escuché de mis pacientes cardíacos. ¿Qué pasa acá? Entonces, en nuestra investigación tenemos 54 casos. Claro, pero yo tengo una teoría. Muy bien. Que tira por tierra todo esto. Muy bien, a ver. Yo creo que cuando uno se muere, ¿existe la muerte? Fisiológicamente. ¿Existe la muerte? Según como la quieras entender y desde qué lugar. Si lo hablamos desde el cuerpo se muere. El cuerpo físico. El cuerpo físico se muere. Hay un cuerpo etéreo, un cuerpo astral, alma, espíritu, lo que te quieras. Se lo entraríamos en otros temas, ¿no? Ese trasciende. Ese trascendería. Exacto. Ese trascendería, ¿no? Pero el cuerpo físico muere. En un paro cardíaco el cuerpo físico muere. A partir de ahí todas sus funciones psíquicas se apagan. No digo que que desaparezcan, pero se apagan. Yo no sé cómo puede funcionar la memoria con una psiquis apagada y oscura. Yo creo que la memoria se activa cuando esa psique comienza a iluminarse de nuevo con la vida. Empieza la chispa de vida en esa psique. Entonces puede aparecer otra vez una psique que imagina, puede aparecer una psique que visualiza, que recuerda, con una memoria que puede relatar una experiencia. Entonces mi idea... Sí, el túnel, el alguien... Es la vuelta a la vida. Es la vuelta a la vida. Es el regreso de la noche de los tiempos, en la cual se sumergen, que es toda oscuridad, hacia una vida, o hacia la luz, hacia donde llega. Claro. Y eso sí lo pueden relatar, porque hay memoria. Yo no creo que haya una memoria cuando uno se va, cuando todo se apagó. Claro. Y no es una oscuridad total, quizá es una penumbra, es una nebulosa. Hay oscuridad. Es un día muy nublado. Si yo tengo que decirte de lo que mis pacientes relatan en sus ensueños,
imaginarios en sesiones de análisis son oscuridades totales. Ah, oscuridades totales. Y de repente la luz. La luz blanca encandilante. El regreso. Y entonces decir, es como un regreso. Las narraciones de estos testigos son el regreso a la vida. Regreso a la vida. No la ida hacia allá. No. El regreso a la vida. Fíjate vos que de repente es como ser parido nuevamente, ¿no? Claro. De la oscuridad a la luz. De la oscuridad a la luz. Y quizá en forma permanente vivimos con este contexto de la luz y las sombras y la luz. El señor de las tinieblas y el señor de la luz. Médico psicoterapeuta Francisco Villanueva, además cardiólogo, que ha vivido experiencias de estos paros cardíacos y de pronto también desde el punto de vista psicológico los toma de otra manera. Vida más allá de la muerte o existencia más allá de la vida, porque quizá la muerte no existe. La investigación, el análisis, la indagación seguirá permanentemente y en una semana estaremos junto a ustedes en este mismo canal. Finaliza un tiempo de más allá de la cuarta dimensión. En una semana más estaremos nuevamente. Las preguntas y los enigmas pueden tener respuesta. Fabio Serpa y su equipo de investigación las contestan y lo esperan en este punto de encuentro.